Bienvenidos a Hablando Derecho. El día de hoy tenemos un programa particularmente especial. Tengo un invitado muy querido, un socio además de mi oficina, de la oficina con la que trabajamos. Es Carlos Ledesma, es abogado de profesión, ha trabajado en algunas instituciones públicas y actualmente es un especialista también en derecho penal, con el cual vamos a hablar hoy de un tema muy importante, que es precisamente el caso Campo Algodonero, que tiene el título González contra México. Carlos, ¿cómo Buenas estás? noches, Juan Carlos. Agradecido por la invitación y prestos para desarrollar el programa que tan importante es en nuestro día a día y en el foro paseño jurídico y en el foro nacional, ¿no? Así es, así es. Bueno, tenemos un caso que ha dado pie muchísimo a lo que es y lo que está viviendo nuestra sociedad respecto a los casos de feminicidio. Ha sido el pie para que se distinga un feminicidio y un asesinato. Bueno, que es el caso del Campo Algodonero. Poniéndonos un poquito en contexto, ¿nos puedes dar una explicación, ponernos un poco en órbita de qué es el caso algodonero, cómo ha nacido, cuáles son los antecedentes? Perfecto, Juan Carlos. Bueno, el caso algodonero, más conocido como Campo Algodonero, pero en realidad de nombre Caso González y otras versus México. eh, Ha sido un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha desprendido una importante sentencia, ¿no? Sentencia emanada el 16 de noviembre del 2009. En esta sentencia se ha podido evidenciar, se ha podido analizar, se ha podido establecer varios aspectos fundamentales de derecho y de reconocimiento de derechos y garantías que tienen ciertos sectores vulnerables en la sociedad a nivel de materia de derechos humanos y a nivel internacional, ¿no? Como son las mujeres, como uno de los sectores vulnerables, y también se ha tocado el tema se ha analizado el tema de los niños, los adolescentes, como un segundo grupo de violencia que ha sido bastante tratado y reforzado con esta sentencia y con este caso, ¿no? Claro, totalmente. Son dos sectores vulnerables por los cuales se destaca, además de el contexto en el cual se desarrolló el caso. A ver, vamos a hacer un poquito muchas personas no saben de lo que trata concretamente el caso. El caso habla precisamente de una violación que hubo en Ciudad Juárez, en México, por la cual el 4 de noviembre de 2007 la Corte Interamericana presenta una demanda contra los Estados Unidos americanos referente a un incumplimiento de las obligaciones positivas que tiene el Estado a efectos de proteger a las víctimas. El 4 de noviembre interponen esta demanda, el 24 de febrero la comisión aprueba los informes que son el 1605, 1705 y 1805 respecto a la situación en concreto, y el 30 de enero del 2007 se notifican a las partes a efectos de que se haga una acumulación de las peticiones que se han realizado en el caso. Dentro de estas peticiones, el 9 de marzo del 2007, la Comisión aprueba un informe en el cual se le da recomendaciones a México. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que se emitan criterios de protección a las víctimas, reivindicación de derechos, resarcimiento de daños y además atención y aplicación de medidas para que esto no ocurra de nuevo. Sin embargo, se tiene que México no ha remitido, no ha cumplido con estas recomendaciones y se remite a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Lo que hace la Corte Interamericana entonces es hacer una distinción precisamente, ¿no? de lo que ocurre con el caso en concreto y que da los principales lineamientos de la Convención Belén do Pará y la CIDAW. ¿Cuál es tu análisis respecto a estas convenciones, a estos criterios? Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, hay que eh, ser reiterativos en que los estados parte en materia de derechos humanos han ratificado estas convenciones. Es decir, al igual que nuestro país, al igual que en nuestro estado, regido por un bloque de constitucionalidad,
en materia de derechos humanos se deben regir bajo estas convenciones, estos tratados internacionales. Y ese ha Es sido uno de los principales fundamentos de Estado de México para no responder de forma afirmativa, que era la excepción de incompetencia y además que no aplicaba como tal el Estado la convención, ¿no? así es, querido Juan Carlos. El Estado mexicano alegaba que la Corte no tendría competencia para tratar, ¿no? Y hacía mucha referencia a la Convención Belén do Pará, la cual pretendía desconocer. Sin embargo, se pudo establecer mediante el, el proceso que esto no era así, ¿no? Que estaba ratificado y, bueno, la Corte Interamericana tenía competencia, ¿no? Así como sucedió. Caso Campo Algodonero es un caso que hasta el día de hoy aplica muchísimo en materia de violencia contra la mujer, porque los hechos son dos hechos principales que tiene el caso en concreto. Es uno, la violación de mujeres y dos, la desaparición forzada de estas. En materia de derechos humanos, de violencia contra la mujer, hace un lineamiento importante jurisprudencial a efectos de que se aplique en nuestro país, por ejemplo, la ley 348 y los criterios que tienen que regir las autoridades al momento de ejercer sus obligaciones positivas como Estado. En ese entendido, Carlos, ¿cuál crees que es la importancia que le da el Estado de nuestro Estado, la aplicación de leyes a esta? Y ¿qué opinas sobre la similitud de la obligación positiva que tiene México y otros países, la cual no pudo responder bueno, respecto a este caso? Estamos hablando de un caso que viene desde de hace más de 10 años y que el día de hoy está sentando igual mucho peso respecto y tal vez terminándose a sentar respecto a jurisprudencia. ¿Tú crees que se aplique en nuestro país? ¿Crees que la jurisprudencia ha marcado peso en nuestro sistema? ¿Cuál es el análisis que le hace esto? Bueno, es una pregunta muy importante, Juan Carlos, porque consideramos como abogados que en nuestra legislación, en nuestra realidad como país, que sentencias tan importantes como lo ha sido la del caso algodonero, eh, han regido, han marcado un lineamiento jurisprudencial en materia de violencia contra la mujer, ¿no? Sin embargo, hay un problema constante en el día a día. Tú lo vas a poder corroborar porque lo hemos visto en distintos casos de la ley 348, que es mucho el perfeccionar la inserción de esta perspectiva de género que no se ha podido realizar en su totalidad al día de hoy, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los operadores de justicia, los funcionarios públicos encargados de, de tratar los temas de violencia, no están totalmente capacitados, no están estandarizados tanto en manuales, en protocolos, en criterios, para dar una aplicación correcta y efectiva de lo que ha desprendido, ¿no? La jurisprudencia internacional como con el caso algodonero, ¿no? Campo algodonero. O sea, ¿tú crees que esta, si bien ha marcado una línea jurisprudencial, tú crees que hay un problema de aplicación, por ejemplo, en nuestro país, respecto a la línea jurisprudencial de perspectiva? ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es readecuar, reconducir los criterios de los operadores de justicia eh, a una tratativa especial conforme lo necesita este tipo de delitos, ¿no? Es por eso la creación también de una ley especializada y el renombramiento de los operadores de justicia, los cuales no son fiscales comunes, no son fiscales de delitos comunes, son fiscales especializados en materia. Bueno, eso se supondría, ¿no? Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Hay muchos operadores de justicia, muchos funcionarios, los cuales pasan, por decir, de delitos patrimoniales, de delitos económicos financieros, de la noche a la mañana a ser fiscales especializados en materia de violencia, ¿no?
lo cual perjudica, obstaculiza la efectividad de poder precautelar, resguardar, asistir de manera prioritaria a las víctimas que sufren violencia, ¿no? Y en realidad, esto ya lo habíamos tocado en algún otro programa que seguramente lo has podido chequear, que es precisamente esta aplicación del principio de interseccionalidad, del principio de que habla de la perspectiva de género, las recomendaciones que ha dado la Corte Interamericana respecto a la aplicación de esta perspectiva de género. En resumen, la perspectiva de género básicamente es que los operadores de justicia tengan la capacidad de readecuar, como bien has dicho, sus decisiones a criterios de violencia de género, perspectiva de posición vulnerable de la mujer. Y en nuestro país hay mucho de esta falta porque no se conoce bien la ley 348. Muchos fiscales no conocen sobre el derecho preferente que tienen las víctimas, sobre el principio de favorabilidad, las sentencias que ya hemos tocado en algún momento en otro programa, que las hemos usado mucho contigo y que en realidad hemos puesto en conocimiento a los operadores de justicia que existen estas sentencias que evidentemente no lo sabían en su momento, ¿no? La violación que se hace por parte del Estado, como dicen dentro del campo algodonero, son a, bueno, la comisión declara que el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana en relación a la Convención en relación a la contravención al artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. Esta convención también ha marcado un importante lineamiento dentro de nuestro país. Esta que ha marcado también el inicio de nuestra ley 348, los pilares fundamentales de la ley 348. ¿Se aplica en nuestro país la CIDAO, la Convención Belén do Pará? Bueno, son como eclipses, ¿no? Las veces que se aplican, sobre todo en nuestros magistrados, ¿no? Hay pocos magistrados que al momento de fundamentar la resolución que están emitiendo, ya sea en medidas cautelares o en acciones de libertad, aplican estas convenciones. Sin embargo, podemos observar que en el transcurso de la investigación de las causas penales, los fiscales, los investigadores, no tienen idea de cómo manejar, aplicar, por ejemplo, el principio de informalidad por el cual se rige este tipo de delitos, ¿no? Y que sí, Entonces ahí justo te iba a hacer vemos. referencia de cuál es la aplicación de ese principio cuando inicia un proceso penal en violación, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces se aplica, ¿cuál es el procedimiento de una denuncia? En algún momento había propuesto yo que se haga el experimento y lo vamos a hacer en cualquier momento seguramente, de que se presente una denuncia. ¿Qué te piden? O sea, ¿qué es el principio de formalidad, informalidad y cuál es su aplicación en materia de las denuncias en nuestro país por violencia, por delitos de la ley 348? Ojo, fiscales, que yo sé que hay fiscales que nos ven. No es lo mismo hablar de un robo que una violación. No es lo mismo hablar de unas lesiones graves leves que una de violencia doméstica. Y hay que aprender a abrir el código y las leyes y estudiar y saber distinguir las diferencias, que son fundamentales porque son fiscales los que hacen este criterio de subsunción y de aplicación de un análisis para que se admita o no una denuncia. ¿Se aplica este principio de informalidad en nuestro país? ¿Tú crees que cuál es el procedimiento? ¿Qué ocurre cuando se presenta una denuncia y qué debería ocurrir? Bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, Juan Carlos, no se aplica. Este principio rara vez se aplica en nuestro sistema, en nuestro país. No vamos a generalizar, hay fiscales que cumplen su labor, sus funciones de la manera más pronta y oportuna. Sin embargo, creo que la mayoría desconoce mucho la ley 348 o simplemente no la quiere aplicar, ¿no? Específicamente en el ejemplo que ponías, las denuncias en materia de delitos de la ley 348 sufren un camino tortuoso para que sean aceptadas. Es impresionante cómo al momento de presentar una denuncia en fiscalía, en el Ministerio Público, eh, los funcionarios públicos que están a cargo de recepcionar las denuncias piden evaluaciones psicológicas anticipadas a momento de presentar la denuncia.
cuando sabemos como abogados que estos actos investigativos tienen que regirse dentro del proceso penal, ¿no? De esta manera no se va a incurrir en posibles incidentes, excepciones sobre la legalidad de la obtención de los elementos de convicción, ¿no? Por un lado. Por otro lado, desconocemos como abogados, y no me van a dejar mentir los colegas, cuáles son las instrucciones de Fiscalía eh, Departamental o de la Fiscalía General, porque al momento de introducir una denuncia, eh, las observaciones llegan a ser un poco absurdas, ¿no? Desde que no tienen una coma hasta que no se especifica aspectos sumamente superficiales de formalidad, ¿no? Y eso es muy importante porque, a ver, poniéndolo un poco más claro, porque hablando técnicamente y hablando en materia ya de primacía del derecho a la realidad, que es la realidad que vivimos todos para meter una denuncia, porque parecía que los funcionarios les pagan por observar las denuncias. Vamos a poner un ejemplo. La señora González, víctima de campo algodonero, ¿podría insertar fácilmente una denuncia en nuestro país? No, porque le piden certificado médico forense, le piden, bueno, si fuera el caso, ¿no? Le piden certificado psicológico o cualquier otro tipo de óbice que necesita para que se ingrese la denuncia. Si no tienes esos requisitos, no ingresa la denuncia. Y eso es un problema porque el Estado debería facilitar y tener gente especializada en esta recepción de denuncias para que se cumplan las obligaciones positivas del Estado. Y estas obligaciones positivas del Estado es precisamente una forma de que tiene y un mecanismo que tienen los estados para evitar la responsabilidad y prevenir el tipo de delitos que tenemos de feminicidios, de violencia, de acoso sexual, qué sé yo. Pero como el Estado no cumple precisamente, ese es el vínculo que creo que es importante tocarlo respecto a nuestra legislación y el campo algodonero, el caso del campo algodonero, que una de las obligaciones que tenía el Estado, que lo dice la Corte Interamericana, era prevenir y sancionar este tipo de hechos delictivos. Y sin embargo, parece que es un germen de la región centro-sur que ningún estado sabe responder a este tipo de delitos. Y no es el único caso, hay muchos casos que ha tocado la Corte Interamericana, como el de Rosendo Cantú, como el de, bueno, tantos otros que tenemos que evidentemente dan un criterio de que el Estado no cumple ciertas obligaciones positivas, ¿no? Y sobre esto en concreto, prima también el derecho a presunción de verdad en materia de violación, que es una recomendación que da también los cuerpos internacionales respecto a que en casos de materia de violación debería tenerse y primar el derecho a la declaración de la víctima como un elemento de convicción y darle una especial forma. ¿Cuál es el principal mecanismo que utilizan? Y bien tú lo sabes, para defender o para denegar denuncias, que hay contradicciones en la denuncia, que hay contradicciones en la relación de hechos, que primero la víctima dice que fue de una forma y luego dice que fue de otra, pero no se le puede exigir a la víctima que tenga una relación coherente respecto a la declaración, porque ha sido un hecho traumático lo que está viviendo precisamente, pero ese criterio falla a momento de recibirse las denuncias. ¿Cuáles son los hechos que se dan como vulnerados? Si bien hice referencia a distintos artículos como el 4, 5, 8, 19, 25 de la Convención Americana, ¿cuáles son los derechos que se vulneran en el caso campo algodonero? Y es importante esto porque son derechos que están integrados al derecho fundamental de la vida, ¿no? Así es, Juan Carlos. Bueno, de la tratativa del caso algodonero y de la sentencia, se ha podido establecer que, que los derechos vulnerados por el Estado mexicano, tanto son los derechos a la vida, los derechos al bienestar físico, los derechos de la niñez, los derechos de no haber agotado todas las obligaciones positivas del Estado. En ese sentido, voy a resaltar lo que acabas de mencionar, que sí que el Estado mexicano, así como todos los estados que han ratificado los tratados y convenciones internacionales, tienen la obligación de agotar
eh, todos los mecanismos para resguardar, atender y proteger a las víctimas en situación de violencia. Específicamente en el caso algodonero, a mujeres y a niñas, ¿no? Porque dos de las víctimas eran menores de edad, ¿no? Las niñas Herrera y Ramos. En ese sentido, se han desprendido varias conclusiones de la sentencia, como por ejemplo que no solo las víctimas directas han llegado a ser consideradas como víctimas. Se ha establecido que las familias, los familiares, Excelente. a su vez son víctimas en materia de derechos de violación, violencia, feminicidio. Es por eso que en la sentencia se establece que el Estado mexicano, al no haber tratado oportunamente, al no haber agotado las investigaciones, al no haber eh, rescatado los cuerpos en el mayor tiempo posible, al no haber desarrollado mediante los operadores de justicia una función efectiva bajo un principio que se rige en materia de tratados internacionales, que es el principio del efecto útil, que quiere decir que se debe alcanzar el objetivo de los tratados y las convenciones ratificadas, ¿no? De nada sirve la norma si no se la va a poder aplicar efectivamente. Entonces, Y es que es por... una obligación del Estado, ¿no? La aplicación de este principio es piedra fundamental, epítome de la creación de jurisprudencia y aplicación de la jurisprudencia, porque no solo es decir, sino hay que hacer, ¿no? Así es, Juan Carlos. Entonces, se han visto vulnerados no solo las víctimas, sino los familiares, quienes quedan eh, mermados por el Estado mexicano, ya que han sido, y lo establece la sentencia, tratados denigrantemente, ¿no? Al momento de reclamar, de protestar, de pedir justicia, ¿no? Justicia oportuna. Ahora, hay algo que sí es importante destacar, el contexto en el que se desarrolló Campo Algodonero, el caso Campo Algodonero. Lo primero que se sentó como base dentro de la Corte Interamericana fue el hecho de que en Ciudad Juárez había una violencia de género considerable y que se radica en la discriminación que hay por parte de los operadores de justicia en materia de violencia contra la mujer. Pero yo creo que ese contexto en realidad no es de Ciudad Juárez, yo creo que es un contexto muy latinoamericano, muy de la región, que es muy latente y lo vemos en el día a día en la realidad cuando vemos 3, 4 feminicidios por día y que vemos 3, 4 feminicidios por día y cuántas sentencias vemos al año, ¿no? Entonces, hay ya distintos tintes que vamos destacando. Entonces, tenemos que, lo primero que hace Campo Algodonero es dar destaca el derecho a la vida, fundamentos principales del derecho a la vida, ha hecho una distinción importante de qué es el feminicidio y cuál es la distinción contra un asesinato, un homicidio, porque eso es fundamental decirlo a materia de hacer una diferencia. No toda muerte es un feminicidio, no toda muerte de una mujer es feminicidio, y lo dice la misma sentencia cuando destaca que no todas las muertes son aplicables a la Convención Belén do Pará, por ejemplo, pero sin embargo en el caso en concreto aplica. Y eso es fundamental porque hay una distinción entre un tipo penal y otro tipo penal, ¿no? Que es algo que justamente escuchábamos hace un par de días atrás cuando nos reuníamos con algún amigo y nos decía, yo entiendo que no toda la muerte, si mata a una mujer, no todas las muertes son feminicidio porque tiene que haber un criterio de odio y obviamente hay una diferencia que da este tipo de sentencias, ¿no? Entonces, tercer punto es las obligaciones positivas que tiene el Estado. Aparte de que la víctima es víctima, tiene que enfrentarse al Estado. Y eso es algo que ocurre también mucho en el sistema judicial, tanto de nuestro país como de la región. Y el cuarto punto es precisamente este alcance que tiene la jurisprudencia a momentos de volverse material y ejercer justicia. Más allá de eso, Carlos, ¿tú crees que nuestra justicia está evolucionando, está cambiando, hay un avance al respecto o estamos en retroceso desde el 2009 pese a haber más línea jurisprudencial? Yo creo que soy optimista, hay mucha más línea jurisprudencial en materia de violencia, pero
hay muchos nuevos operadores de justicia también que no la conocen. Entonces, por cada 5 pasos se retroceden 2. Es mi punto de vista. ¿Tú qué opinas? Bueno, definitivamente estamos en un proceso de transición, de muchos cambios, ¿no, Juan Carlos? Tú mejor que nadie sabes que eh, primeramente se ha implementado el sistema digital, tanto de audiencias como de revisión de los procesos penales, de las causas. Entonces, cada cambio va modificando la tratativa, el seguimiento, el trabajo en nuestro rubro, ¿no? En nuestra profesión. Coincido contigo, hay la aplicación de mucha más jurisprudencia en materia de violencia que se está aplicando por nuestros colegas y por algunos operadores de justicia, por algunos magistrados, por algunos fiscales, pero creo personalmente que el problema radica en que no hay una formación especializada. El título que se les da a la mayoría de los operadores de justicia es un título por clasificarlos. ¿Tú Tú, crees que esta especialización es de un curso de 3 meses, de un curso corto, o es algo que debe profundizarse más? eh, yo creo que habría que hacer un estudio, ¿no? Porque del ejercicio del día a día sabemos que hay fiscales de verdad que han pasado de tratar delitos económicos financieros a pasar al siguiente mes delitos en razón de género, ¿no? Entonces, en la realidad han pasado un curso probablemente de un mes, los cuales les han dado la facultad de poder llevar delitos en materia de ley 348. Entonces, yo creo que el Estado, la Fiscalía General del Estado, el gobierno central debería eh, invertir en la formación de los operadores de justicia en materia de razón de género, ¿no? Totalmente. Hay un quinto elemento que antes de que terminemos era fundamental, la constitución de víctimas, la constitución de los familiares como víctimas, que en realidad en nuestro país sí también está establecido el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, precisamente dice quiénes se consideran víctimas y quiénes son parte del proceso como tal, pero si tú eres padre y denuncias, por ejemplo, violencia doméstica contra tu hijo, te constituyen como denunciante, no como víctima. Entonces, y eso es un problema a momento del ejercicio activo de la acción penal, ¿no? Que evidentemente trae sus consecuencias. Bueno, para ir cerrando, Carlos, creo que es muy importante el tema que hemos discutido sobre el caso Campo Algodonero. Es un antecedente fundamental, una piedra de la gran construcción que es esta defensa de las mujeres, ¿no? No sé si tú quieres destacar algo más de estos 5 puntos que hemos visto en el caso Campo Algodonero y bueno, que la gente deba conocer a tu criterio, ¿no? Bueno, a ver, para concluir la entrevista, Juan Carlos, y agradeciéndote de antemano por este espacio, eh, para utilidad de los colegas y de las personas que siguen el programa, eh, lean esta sentencia, analicen este caso una y otra vez, van a encontrar distintos elementos los cuales se pueden explotar en nuestra profesión. Me llama y me deja pensando mucho algo que se me quedó del análisis del caso algodonero, que es la estandarización que se pide de manuales, de protocolos, de criterios en materia de violencia, ¿no? Esta palabra estandarización tiene que ser uniforme, coordinada, tanto como la policía, el Ministerio Público y los magistrados, ¿no? El Tribunal Departamental de La Paz, el Tribunal, el Tribunal de Justicia. Entonces, esta estandarización tiene que verse reforzada. Yo creo que ahí radica eh, el problema en nuestro país y, y bueno, cada punto, de cada punto del caso algodonero podríamos hacer un programa Claro, completo. totalmente. Total, es un programa Entonces, muy amplio, es un caso muy amplio, es un caso de libro. Yo en algún momento pensé en escribir un análisis
y un derecho comparado de este caso en concreto que merece un libro. Es un caso dramático, muy dramático respecto en el fondo del tema, que vale la pena que lo analicen un poco más de fondo. Nosotros estamos tocando un tema un poco más procesal y no tanto de fondo, pero el tema de fondo es de película del terror, ¿no? Entonces, es importante que las víctimas tengan una protección efectiva del Estado, que el Estado se convierta realmente en un garante de los derechos, el principal guardián de los derechos de las mujeres que pertenecen a un sector vulnerable, y no se lo dice de una forma despectiva, sino que a raíz de tanto antecedente, hasta histórico, sí se ha logrado determinar esta calidad, como los niños, porque merece una atención prioritaria del Estado. Bueno, Carlos, ha sido un placer, nos hemos excedido un poquito del tiempo, ha sido un placer tenerte en el programa. Ya pasó el momento de la declaración de tiene algo más que decir, así que bueno, nada, hermano, quería agradecerte por estar ahora en el programa y bueno, seguramente te vamos a tener invitado para otra ocasión, sobre todo para meter esta denuncia y que la gente vea lo que ocurre. Ahí estamos prestos para colaborar. El placer es mío, Juan Carlos, y muchas gracias. Sigue adelante, que el programa está bueno. Está muy bueno. Bueno, como hemos podido evidenciar, hemos tocado un tema lindo y a la vez trágico. Lindo porque es un antecedente muy importante para la jurisprudencia, para las leyes, para llegar a la obligación que tiene el Estado de determinar y responder cuando hay violencia, cuando hay delitos tan trágicos como feminicidios, violaciones, desapariciones, y que evidentemente no pueden tomar una importancia leve. Este es un programa más en el que he querido tocar el tema de la violencia de género, de la violencia vinculada a la 348, porque es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos en donde vemos mucho feminicidio, mucha cosa desastrosa. Y concretamente, hace no mucho atrás tuvimos un caso de un par de chicos que, bueno, terminaron con su vida dentro de un contexto de una relación extremadamente tóxica, y que, bueno, al parecer así es como ha funcionado, pero que obedece una violencia sistemática que puede ser de uno o del otro y que termina en este tipo de problemas, ¿no? De situaciones dramáticas. Bueno, un programa más de Hablando Derecho. Quiero agradecerles a todos los que nos han estado siguiendo, compartiendo, escribiendo. Mi nombre es Juan Carlos Camacho. Estoy atento a cualquier duda. En algún momento vamos a hacer un en vivo para que podamos hacer preguntas más directas. No se olviden compartir, suscribirse al programa y que, bueno, este material se haga lo más viral posible para que todos aprendamos un poquito qué es la idea del programa y veamos cuál es la relación de la coyuntura actual con materia jurídica. Nada, me despido, gracias, nos vemos en un próximo programa. Chao.